Buen día a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, a la gente de CRA, a sus autoridades. Es un gusto estar acá, compartir el panel y venir a hablarles de un tema que es muy interesante. Nosotros, desde el Instituto, hace algunos años que lo venimos siguiendo y que tiene que ver con esto de las cadenas de valor y de cómo se va ubicando el productor a medida que va evolucionando el sistema de producción, de comercialización de alimentos, ¿no? Es un tema que tiene múltiples aspectos. Yo voy a señalar algunos de ellos, dado que tengo media hora nada más, así que después quedo a disposición para las preguntas. La presentación tiene una mirada desde la óptica del productor, ¿no? Es decir, yo vengo de una entidad empresaria en donde tenemos socios que son productores agropecuarios, industriales, comerciales, etcétera. Pero en este caso la presentación que he armado, dado el ámbito, tiene que ver con una mirada de la cadena desde el productor, digamos. Una determinada estructura, una hoja de ruta, ahí hice una distinción básicamente en tres bloques. El primer bloque, algunas cuestiones generales, conceptuales, si se quiere. Después pasar a algunos números para Argentina, en algunas cadenas en particular que nosotros seguimos con más atención, caso de carne bovina y lácteos. Y después cerrar con algunas conclusiones, apreciaciones generales y algunas propuestas de cosas que se hacen en otros países que por ahí podemos hacer nosotros también. La estructuración esta es arbitraria y vamos a ver que se van a ir cruzando un poco los temas, pero eso también hace rica, creo yo, y espero la presentación. Probablemente muchos de ustedes son productores, la mayoría, y la mayoría perciba que a medida que han ido pasando los años, han ido perdiendo participación, cediendo espacio en lo que son las cadenas de valor, es decir, lo que sería el sistema de producción y comercialización de alimentos. Probablemente sientan que su protagonismo es menor, y que hay otros actores de la cadena que han tomado mucha fuerza y que hoy cumplen funciones que son tan importantes como las de ustedes. Bueno, esa percepción es un dato de la realidad, ¿sí? Es decir, ha pasado en todos los países. El primer eslabón de estas cadenas ha ido perdiendo participación en lo que se llama el gasto del consumidor. Esto es una gráfica para Estados Unidos. Nosotros, lamentablemente, no tenemos todavía la información para generar estas estadísticas, para replicarlas. Hasta hace poco no teníamos un instituto de estadísticas, así que imagínense lo difícil que es. Pero en Estados Unidos lo que se ve es que hace 50 años, de cada peso que gastaba el consumidor en alimento, 40% aproximadamente iba a la granja, a la chacra, al establecimiento agropecuario, en promedio, por supuesto, y que actualmente está 15%. ¿Sí? Es decir, una baja importante de la participación del productor. Y, bueno, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que en realidad cambió la economía, cambió el mundo, cambiamos nosotros, cambiaron nuestras familias, cambiaron los lugares donde vivimos, una serie de factores que se suelen agrupar con los términos que tienen ahí ustedes en la pantalla: la urbanización, mejora de ingresos, la mujer que salió a trabajar, fuera de la casa, aclaro, porque trabajaba antes dentro de la casa. Yo simplificaría diciendo que ahora las familias tienen más ingreso, en promedio, para cada uno de sus habitantes, pero menos tiempo. Entonces, como tienen más ingreso, pero menos tiempo, han ido cambiando su preferencia por productos de mayor valor agregado, por llamarlos así, productos más industrializados, más transformados, más sofisticados, si quieren. Han empezado de manera creciente a consumir esos alimentos fuera del hogar, es decir, bueno, salimos a comer, compramos en algún comercio cerca, traemos la comida hecha a casa, etc. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado, básicamente, y por eso ha ido retrocediendo la participación del productor. Un ejemplo simple, con datos para Argentina, datos bastante actualizados. Por ejemplo, si nosotros queremos consumir una hamburguesa, lo queremos hacer en casa, tendremos al menos, o tenemos dos opciones. Uno, vamos a la carnicería, compramos
la carne picada, la traemos, hacemos las hamburguesas. Eso tiene un costo, kilo carne picada en la zona, digamos, 80 pesos, un promedio, relevamiento del IPCBA. Ahora tenemos otra opción, que es ir al súper, comprar una hamburguesa congelada y hacerla, y digamos, traerla y hacerla, cocinarla nada más. Eso sale 160 pesos el kilo. Digamos. Ahora, la carne que tiene incorporada tanto el plato como el envase es la misma y lo que le pagan al productor es básicamente lo mismo. Nosotros ahí hacemos alguna estimación del costo que tiene incorporado en carne esos productos, 44 pesos, ya voy a explicar un poco más. Entonces, cuando uno compara, bueno, ¿cuánto está participando el productor en el plato? Y bueno, el 55% más o menos. ¿Y cuánto está participando el productor si el consumidor, en vez de ir a la carnicería a hacer la hamburguesa, decide ir por el canal del supermercado? Bueno, ahí baja el 27%. La diferencia de participaciones del productor tiene que ver con los costos asociados a armar esa cajita, a distribuirla, a los impuestos que está pagando el supermercado, que muchas veces, y esto lo decimos acá, que no salga de acá, por ahí paga en general un poco más de impuestos que otros segmentos de comercio, no porque sean más buenos, sino porque están más auditados, más controlados por AFIP. Entonces, la diferencia pasa por este cambio en el patrón del consumidor y el hecho de que hay costos que se van agregando y que hay que ir reconociendo, y márgenes también. Y acá aparece una segunda cuestión que genera preocupación desde la mirada del productor, que tiene que ver con la concentración que se va observando a medida que el sistema evoluciona en distintos eslabones, ¿no? Hace un ratito veíamos la posible concentración en lo que era proveedores, digamos, del sector agropecuario, algunos proveedores. Vemos concentración a nivel industrial, vemos concentración a nivel comercial, y los procesos de concentración tienen su lado bueno, que en general quien está avanzando en un eslabón es porque está haciendo las cosas mejor que el otro, porque tiene costos más bajos o porque encontró una manera de hacer las cosas mejor. Es decir, hay una ganancia de eficiencia y una baja de costos, que eso es bueno para la economía, pero también tiene la contracara, el riesgo, genera el contexto propicio para que haya lo que llamamos poder de mercado, colusiones, etc. ¿Y por qué? Porque son menos, digamos. Y es más fácil hacer acuerdos explícitos e implícitos cuando sos menos. Entonces, hay una concentración que es creciente, que es un dato de la realidad, y hay también, y esa concentración lleva a que el poder de negociación de los productores, que es el eslabón siempre más numeroso, sea bajo, por esa simetría ya sola de cantidad de actores, pero también por el tipo de producto que elaboran ustedes, o muchos de los productos agropecuarios, la naturaleza de ser, digamos, perecederos, eso los hace más vulnerables, y más vulnerables todavía en contextos de bajo acceso al crédito. Porque una manera de defenderse de un producto que es muy perecedero es cuando yo puedo aguantarlo de alguna manera, cuando yo puedo esperar para venderlo, cuando yo puedo hacer una inversión para poder mantenerlo hasta que el precio de mercado sea un poco más alto. Eso es mucho más difícil en contextos donde el acceso al crédito es complicado, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema para analizar. Además, otro dato de la realidad es que los mercados de materias primas son en general transparentes, mientras que los mercados de productos intermedios, ya ahí tenemos mucho menos información. Cuánto valen los productos a salida de fábrica. Y tenemos también problemas de información en los mercados finales, exacerbados en los últimos años, ¿no? Donde no sabíamos cuánto valían las cosas. En realidad teníamos referencias de los lugares a los que concurríamos, pero no sabíamos si los precios de esos lugares eran razonables en relación al de otros lugares, ¿no? Por eso son tan importantes los organismos de estadísticas, tener buena información en materia de precios, ¿no? Para posibilitar esa comparación permanente y saber si estoy tomando buenas decisiones de compra o de venta, ¿no? De los dos lados. Y también otro dato observado, y esto
probado en trabajos hechos en Europa, en Estados Unidos, en varios lugares, es que hay una respuesta simétrica de los precios frente a cambios en las materias primas. Es decir, suben los precios de las materias primas, suben los precios del consumidor, bajan los precios de las materias primas, no bajan los precios del consumidor o no bajan en el mismo porcentaje. Eso es un dato de la realidad, digamos, verificado. Se lo trata de explicar desde distintos lugares. Es una discusión que por ahí excede esta charla, pero que es importante tenerla, digamos, ¿sí? Entonces, el sistema muta hacia determinados productos con más valor agregado y hacia mercados más concentrados, con riesgo de que aparezcan posiciones de poder de mercado que me quiten aún más participación si soy productor. Hay otro socio que no lo mencioné todavía porque en el sistema de producción, de comercialización, está el sector privado y está el sector público. Y este es un socio que nos quita, y sabemos bien lo que nos quita, pero no está muy claro lo que nos aporta. En general yo sé lo que un comercio me aporta o puedo evaluarlo, lo que una industria, pero es más difícil evaluar lo que el Estado le aporta a una cadena o le quita, o el aporte neto. Y lo que hemos visto en los últimos años, en Argentina sobre todo, es que tenemos un Estado en donde claramente el costo, la participación que está teniendo en mi sistema, llamémosle la economía en general, pero obviamente también en las cadenas de alimentos, esa participación es creciente y eso se mide, por ejemplo, con la presión tributaria, ¿no? La presión tributaria, el indicador que resume el costo que está teniendo el sector público en mi economía. Hay que ver si vale ese costo, digamos, ¿no? Y acá creo que cada uno tendrá su opinión. Recién veíamos algunos ejemplos de cómo estaban las rutas o la infraestructura, digamos, ¿sí? Las respuestas creo que cada uno la tiene. Ahora, para que nos amarguemos tanto, yo quería cerrar este primer bloque con algunas consideraciones. Primero, que no importa tanto el porcentaje que a mí me toca, la porción de la torta que a mí me toca, sino básicamente si el ingreso que yo estoy generando, que estoy recibiendo, me alcanza para retribuir la actividad, la función que estoy desarrollando. Si me compensa los riesgos que estoy asumiendo y si me permite ser sustentable en el tiempo. Es decir, un porcentaje más alto de un valor más chico, por ahí me sirve mucho menos que un porcentaje más bajo de un valor más grande que está generando mi sistema como conjunto, ¿sí? Entonces, la primera observación, para que no nos vayamos tan amargados. La segunda es que estos sistemas van desarrollándose, incorporando funciones, y en principio las funciones que van quedando son aquellas que se justifican, digamos. Es decir, son aquellas que agregan más valor que los costos que a su vez están trayendo al sistema. Eso aplica, diría, bastante bien para todas las funciones privadas. Yo diría que la industria alimenticia, el comercio de alimentos, todos agregan más valor a la cadena de lo que cuesta, de los costos que están imponiendo, bajo condiciones normales, ¿no? Sin regulaciones, sin cosas por ahí raras que hemos tenido en los últimos años, pero bajo condiciones normales, competencia, libertad, etc. Donde no estoy tan seguro es si el Estado, este otro socio que tenemos, justifica que tenga esa participación en el sistema con esos impuestos que actualmente cobra, ya sea sobre los productos o sobre las empresas, ¿sí? Impuestos que sabemos que se terminan trasladando generalmente a consumo, ¿no? Y otra cuestión también importante que yo quería dejar acá planteado es, hay un camino que seguramente muchos de ustedes evalúan y permanentemente charlan, que es la posibilidad de ejercer alguna otra función dentro de la cadena. Es decir, el productor de Hacienda que dice, y si por ahí llevo a frigorífico animales, pago un servicio, me pongo la carnicería, es decir, asumir otras funciones en la cadena de manera tal de mejorar la participación que están teniendo actualmente. Bueno, es una pretensión válida, puede haber oportunidades interesantes. Ahora, algo que yo siempre les digo cuando charlamos con productores de estos temas o cuando charlamos con industriales que quieren hacer
al revés, digamos, quieren tener hacienda, quieren tener producción primaria de algún insumo, o cuando se quiere avanzar a nivel comercial, es que el sistema va evolucionando de manera tal que cada actor se ha hecho casi un especialista. Es decir, ustedes son especialistas, yo diría, en producción de granos o de hacienda, y hay especialistas de engordes intensivos, y la industria, después de muchos años de experiencia, se ha hecho especialista en transformar, y el comercio en vender, y así. Entonces, cuando se evalúen oportunidades, cuando ustedes estén pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Me avanzo en la cadena, me voy para atrás, me voy para adelante? Tengan en cuenta que van a tener que hacerse también especialistas y que van a entrar a competir en mercados de especialistas, ¿sí? Eso es importante, quería dejarlo. Segundo bloque, algunos números que tienen que ver con el trabajo que hacemos en el instituto, en base a la información disponible, que es bastante escasa en Argentina. ¿Cuánto queda en los productores, en distintos productos y en distintos canales de comercialización? Por ejemplo, fíjense, carne bovina, 50% el año pasado. Es decir, de cada 100 pesos que pagó el consumidor en carnicerías, 50 pesos de alguna manera iban a la producción de hacienda. Y así, en los extremos van a tener miel, porque ahí lo que está planteado es la distinción entre una miel que se exporta a granel y una miel que va a mercado interno, que es fraccionada, es decir, incorpora, tiene otras características, por eso la participación es más baja, ¿no? Pasa de 55 a 20. Algunas referencias para que ustedes tengan. Estas son cosas que fácilmente las entidades pueden hacer, profundizar, monitorear, y son interesantes. Ya vamos a ver qué es lo que se puede ver a partir de ellas. Una de las preguntas que surge, al menos cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas, es, bueno, ¿de qué va a depender la participación del productor en ese alimento, en esa cadena, en ese sistema? Y ahí hay factores vinculados al producto, al lugar donde se consume, de tipo más específicos o estructurales. El caso clásico, si es el producto perecedero o no. Digamos, si es perecedero, hay más costos de refrigeración, hay más costos de transporte, etcétera, de almacenamiento. Entonces eso hace que baje la participación del productor, por eso los lácteos aparecen con una participación más baja en general. Si tiene desperdicio o no, bueno, cuestiones así. También hay cuestiones vinculadas a los mercados o a las coyunturas de los mercados. Hay ciclos en donde los precios internacionales están muy altos, entonces vale mucho el producto del productor primario. Se dio vuelta el ciclo, vale poco en el mundo, no sé, la leche en polvo, vale poco el producto primario en el mercado. Y también factores vinculados a la política económica, digamos, ¿sí? Es decir, cuando el gobierno anterior decidió poner derechos de exportación sobre granos, sobre productos primarios básicamente, o al menos impuestos más altos que los que aplicaba sobre productos industriales, ahí automáticamente estaba decidiendo cambiar la participación del productor en esos bienes, la estaba decidiendo bajar, digamos. Entonces hay cuestiones de política tributaria o de política económica, cuando el tipo de cambio está muy apreciado, fin de la convertibilidad, fin del gobierno de Cristina, con un tipo de cambio muy apreciado. En general el productor también tiene baja participación en relación a su promedio estructural, ¿no? Y así. Algunos casos particulares que venimos trabajando, carne bovina, cómo armamos nuestro análisis, simplificamos la cadena, 3 eslabones, productor, frigorífico, carnicería y supermercados, precios en cada uno de esos momentos, digamos, por el que va atravesando el bien. Esto es julio, 25 pesos el kilo vivo de la hacienda, eso es promedio de todas las categorías. Frigorífico 50 pesos gancho, 105, 10 cortes, precio promedio IPCBA. Uno siempre tiene la tentación, y lo he visto por ahí en algunos análisis que se hacen, creo yo equivocado, de comparar los 25 pesos con los 105, digamos, o sea, los dos extremos, de hacer el cociente. Y en realidad eso no se puede hacer porque el 25 refiere a un animal vivo y el 100 es carne, digamos. Entonces hay un rendimiento de faena que hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el carnicero, ojalá que pudiese vender toda la res a 105 pesos. Va a haber kilos que va a vender bastante más baratos
y va a haber kilos que no va a vender, digamos, ¿sí? Hueso, grasa, salvo que tenga un sistema muy bien armado para colocar todos esos pedazos de la res, pero lo más probable es que no. Entonces, haciendo esos cálculos, a nosotros nos da que nos daba para julio de este año, es decir, por el mes pasado, un valor de la hacienda en cada kilo de res 44 pesos y un valor en carnicería promedio, kilo de esa res de 80 y pico, 53% participación del productor, ¿sí? Esto es 2016. ¿Cómo es esto en relación a otro país? Estados Unidos. Estados Unidos tiene una metodología muy parecida para seguir esto. En realidad nosotros copiamos a ellos lo hacen desde hace muchos años. Y fíjense, esto es los últimos años, 2016, a nosotros nos está dando 51% participación del productor en el valor final de la carne, y a ellos le está dando 49%. Y fíjense que la evolución, o sea, están siempre más o menos bastante cerca. Lo cual, a mí particularmente, me parece un dato importante, saber que al menos en alguna perspectiva comparada con otro país no hay desvíos tan significativos. Los porcentajes no tienen que ser iguales porque hay algunas diferencias metodológicas, pero también porque hay diferencias de impuestos. Nosotros tenemos más impuestos que ellos y eso influye también en el cálculo este. Nosotros hacemos este monitoreo desde hace 10 años, un poco menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico que tiene la participación del productor en los últimos 10 años? No tenemos series más largas porque no hay datos, pero nos muestra que en los últimos años está bastante estable, oscilando, por supuesto, pero ahí cerquita del 50-52%. O sea, en los últimos 4 o 5 años, por cada peso que gastó el consumidor y el productor de Hacienda más o menos recibió la mitad, para hacerlo, para promediar. Y lo que nos muestra este gráfico de interesante es que cuando hay alteraciones fuertes en el mercado de la Hacienda, y eso me remite a los años 2008, 2009, 2009, 2010, ese coeficiente medio estructural que se mantiene se sale como de ritmo. ¿Y en qué direcciones? Bueno, fíjense, cuando fue la liquidación de vientres, 2008-2009, se vino abajo la participación del productor y es lógico que eso pasara. Había mucha hacienda entrando al mercado interno, mucha oferta de carne. Entonces los márgenes de los eslabones industriales y comerciales se ampliaban, digamos. Ahora, cuando se dio vuelta el ciclo, retención de vientres, pocos animales entrando al mercado, los márgenes de los productores, digamos, eran los que mejoraban y se cerraban los industriales y los comerciales para volver de vuelta a un equilibrio. Es decir, cuando hay cambios muy profundos y violentos de reglas de juego, o en este caso de lo que era una oferta normal de Hacienda al mercado interno, cuando eso se altera, estos coeficientes muestran ese cambio, digamos, y después vuelven a un equilibrio, digamos, ¿sí? En lácteos hacemos algo parecido, con la misma lógica. Acá tenemos precio también de julio, leche cruda 4.19, precio promedio, Ministerio de Agroindustria. No tenemos precio de salida de fábrica. Esto es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen para muchas actividades precios de salida de fábrica. Los monitorean todos los meses y los publican. Nosotros no los tenemos, creo que esto hay que tenerlo, hay que exigirlo. Y los precios en almacenes y supermercados de distintos productos lácteos relevados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso lo que hay que hacer es ver, bueno, cuántos litros de leche lleva cada producto, cómo estamos asignando la leche entre productos en Argentina, se hacen ahí algunos cálculos y nos da un valor de litro de leche vendida de 16 pesos con 61, digamos. Es decir, que en promedio cada litro de leche que está pagando el consumidor final, digamos, en Argentina, lo está pagando a ese valor, incorporado en distintos tipos de productos, ¿no? Leche fluida, etcétera, etcétera. Esto puede cambiar un poquito para arriba, para abajo, en función de algunos supuestos que están tomados, pero no cambia mucho. De hecho, hay otra gente que hace cálculos parecidos y les da bastante parecido al número que nosotros tenemos. Entonces, 25%. ¿Qué muestra
la evolución de esta participación a lo largo de los años. Fíjense, desde que tenemos la construcción y los datos, mucha más volatilidad que en el caso ganadero, y ya voy a explicar mi hipótesis. Y a fines, fíjense, del 2015-2016, la participación del productor se viene a pique, coincide con los problemas actuales de la lechería, y actualmente la participación está por debajo de ese promedio, de la línea esa roja de puntos, que es como un promedio 28, casi 29% de participación, ¿sí? Ahora, ¿qué está por detrás de la caída de participación de producción del productor? Un contexto muy adverso, cosas que ya se han mencionado en materia de precios internacionales, atraso cambiario, fin del año pasado, valían poco en general los productos agropecuarios, recuerden. Teníamos una producción que estaba creciendo porque había sido buena, digamos, el régimen de lluvias, entonces había como cierta expectativa de que iba a haber alimento. Y este año que no hemos encontrado, bueno, algunos de estos factores siguen este año y además se ha sumado un mercado interno débil. Este año la economía, ustedes saben que está cayendo, hay ajustes que se están produciendo y el consumo interno está débil, entonces eso hace que tampoco se pueda recuperar tan rápido la participación del productor como sí ha pasado en otros momentos donde bajaba pero rápidamente subía, digamos. Una característica del mercado de los lácteos que se aplica y de la cadena láctea que se aplica para otras cadenas y mercados que es una cuestión histórica, que ya la sabemos, ¿ya? Que es la gran volatilidad que tienen los precios internacionales y cómo esa volatilidad de los precios internacionales, es decir, esos subes y bajas, se meten en el mercado interno, en mis productos, y les generan una volatilidad parecida, digamos. Fíjense ese gráfico. Tiene tres líneas. La verde son los precios internacionales de leche en polvo, llevados a pesos, digamos, ¿sí? Corregidos por inflación. La línea del medio es el precio productor. Y la línea roja es el precio de venta final, digamos, que es ese indicador que nosotros construimos, el valor de integración de la leche consumidor final. Fíjense que la línea azul, que es el precio que recibe el productor, copia con menos amplitud, pero copia muy bien el ciclo de precios internacionales. Es decir, cuando la línea verde va para arriba, porque los precios internacionales suben mucho, el precio del productor de la leche mejora. Cuando baja precios internacionales, baja el precio de la leche, mientras que la línea roja está como mucho más estable. Si los precios del mercado interno son mucho más estables que los precios de exportación y que los precios de las materias primas, digamos. Esto es lo que sabemos ya hace 50 años, pero todavía no le encontramos la vuelta de cómo hacer para que esas volatilidades de precios internacionales que se dan en leche, pero también se dan en frutas o en otros productos, cómo hacer para que esas grandes volatilidades no se me transfieran a mi mercado, a mi precio de mi materia prima, de mi producto. ¿Sí? Eso todavía no le hemos encontrado la vuelta, no es fácil, porque implica ahí, meter algún tipo de, no diré de intervención en el mercado, pero algún programa como para que esos momentos donde esa línea verde se va muy para arriba, transfieran precio, ingreso, hacia los momentos donde la línea verde va para abajo. Digamos. Es un poco conceptualmente lo que hay que hacer. ¿Sí? Estabilizar las líneas, porque con esas líneas, con tanto ciclo, los negocios se hacen muy riesgosos. O sea, hacer lechería o tener una usina láctea exportadora con esa volatilidad son negocios de altísimo riesgo. Y eso se paga, digamos. Siempre se termina pagando. Dos o tres consideraciones finales para este bloque. ¿Cuánto está el precio de la leche cruda en Argentina y en dos competidores? Esto es junio, último dato que tenía para Nueva Zelanda y Uruguay. Fíjense que no está tan baja el precio de la leche cruda en Argentina, medida en dólares, y comparada contra Uruguay, que exporta el 70% o menos lo que produce, y contra Nueva Zelanda, que exporta más todavía. Estamos al medio de esos dos valores. Es decir, si uno tiene en cuenta que esos son dos países exportadores, eso es lo que pueden pagar los exportadores el litro de leche
en dos países que podemos tomarlos o no como referencia, decir, bueno, no, pero son distintos, bueno, pero es lo que pagan dos países exportadores por leche cruda en este momento, en un caso por debajo de lo que se está pagando en Argentina, en otros casos por arriba. Ahora, hay otros elementos de la cadena, y yo quiero acá puntualizar en uno, en donde ahí sí se ve un desequilibrio mayor entre los precios o costos entre países. Digamos, ¿no? En leche cruda recién yo no encontraba tanto desequilibrio. Ahora, por ejemplo, cuando uno ve costos laborales a nivel industrial y hace una comparación con Uruguay, uno diría, bueno, podemos discutir después la productividad de las industrias uruguayas, será mayor o menor que la nuestra. Pero fíjense, a la izquierda de ustedes tienen los costos, en realidad los salarios básicos que se pagan en la industria láctea uruguaya, de acuerdo a categorías, y las barras azules son lo que se pagan por convenios, salarios básicos en la industria láctea argentina. Digamos. Claramente van a ver que las barras azules son más altas que las otras, el doble más o menos. La única manera de justificar estas diferencias salariales es si yo tengo trabajadores o industrias doblemente productivas que las uruguayas, digamos. Es decir, desde el punto de vista económico. Digamos. Yo podría decir, bueno, yo le pago el doble de lo que le está pagando un uruguayo porque a mí me rinde el doble. Ahora, si ese trabajador tiene la misma productividad en Uruguay que en Argentina, estoy pagando muy caro ese trabajador, al menos en relación comparada, contra países con los cuales después tenemos que salir a pelear por los mercados, ¿no? Esta es una referencia de la región y es interesante y creo que no hay que perderla de vista. Y acá hay un problema, digamos, porque yo creo que nuestra industria no es el doble de productiva que la industria uruguaya. Hablábamos recién de infraestructura, de transporte. Hay otro componente de costos que también creo que está desfasado, que tiene que ver con el transporte, con los gastos, digamos, para mover materias primas, productos terminados, etc. Tenemos tarifas caras en dólares y ahí los factores que hacen que estén caras son varias. Uno que yo quiero acá traer y compartir es el precio del gasoil. Claramente, bueno, Argentina con Uruguay tiene gasoil bastante parecido, estos son precios del mes pasado, pero tenemos 30-40% más caro combustible que Nueva Zelanda y el doble que Estados Unidos. Estos sobrecostos, digamos, se pagan por algún lado, no se pueden trasladar a los consumidores externos. Imagínense que yo le quiero trasladar a un consumidor, no sé, de quesos de Rusia, un queso más caro y le digo, no, lo que pasa es que tengo un combustible más caro. Eso es imposible. Sí se pueden trasladar en el mercado interno, donde lo pagamos nosotros como consumidores, pero no en la exportación. Y como estas cadenas, la láctea o cualquiera de las cadenas y los sistemas de alimentos nuestros son básicamente exportadores, todos estos costos o sobrecostos, que acá hay mucho componente impositivo también, más del 30% del precio del gasoil son impuestos, se termina pagando porque pierdo mercados o se termina trasladando hacia atrás con precios más bajos de las materias primas que estoy utilizando, ¿no? ¿Sí? Para no perder el mercado yo tengo que bajar algunos de mis costos, no puedo bajar porque no lo manejo, no puedo bajar los salarios porque no los manejo. ¿Qué es lo que puedo bajar? La materia prima, y se traslada el problema de la ineficiencia hacia el productor de materia prima. Ya para ir cerrando, a futuro, bueno, yo hablé de varios temas, voy a cerrar con 3 o 4 puntos. Clave competencia en todos los eslabones, tener cuidado con los procesos de concentración. Tenemos una oficina, no sé si ustedes saben, que es de defensa de la competencia, es decir, hay un organismo público ya que vela por eso. No sé, yo desconozco si tiene los recursos, si tiene la gente, si hace algo o no, eso es porque desconozco, por ahí está haciendo muchas cosas. Los privados también pueden hacer cosas para que la competencia sea mayor, ya voy a dar un ejemplo. Más mercado, no hay manera de
de sostener el precio de la leche cruda o precio de la fruta o lo que sea, si no puedo vender, digamos, más leche o no puedo vender más fruta, así que más mercado, más consumidores, más valor. Financiamiento para pymes, esto es importante para nivelar un poco esa negociación que en general queda muy despareja entre una empresa más chica y una empresa más grande, y queda despareja, entre otras cosas, por cuestiones financieras. Porque yo no tengo la condición de acceso al financiamiento que tiene la empresa más grande, y no necesariamente es culpa mía, digamos. Acá hay un problema también de funcionamiento del mercado, hay una falla del mercado, que para un banco, por ejemplo, los costos de dar un crédito a una empresa grande versus una empresa chica son más o menos parecidas, pero los beneficios son muy distintos. Entonces sesgan muchas veces sus financiamientos hacia estos últimos casos. Eso es una falla de mercado. Y cultura de manejo de riesgos. Ustedes producen bajo entornos muy inestables, riesgos climáticos, riesgos de precios, riesgos de varios, riesgos productivos, digamos. En algunas de nuestras producciones agropecuarias hay mercados institucionalizados, muy formados, pero en otras producciones no hay mercados institucionalizados y es difícil que los haya. Guarda con eso porque cada vez más las operaciones se realizan vía contrato y es como que quedan entre privado y privado, digamos, no están pasando y no quieren pasar por algún ámbito público. Pero se pueden hacer cosas en este sentido también para mejorar esto. Y yo voy a dar dos ejemplos y con esto voy a terminar, dos programas. Un programa que es de Chile, que les funciona bastante bien y que es de los privados, o sea, acá no interviene el Estado, y que va en línea con esto de promover competencia, generar información, mercados más transparentes. Se llama el análisis de liquidaciones de Chile, es para productores de fruta. Funciona bastante simple, el productor envía todos los meses su liquidación de fruta, se carga en una base, esa base se va procesando y va emitiendo informes que le llegan al productor. En esos informes el productor puede saber si vendió caro o barato en función del promedio en el que está el mercado, digamos. ¿Sí? Es básicamente compartir información entre privados, digamos. Acá no hay una colusión de productores para vender todo junto, no. Es nada más compartir información para que nos podamos ubicar, para saber si yo estoy vendiendo caro o barato. Y fíjense que le sirve a las dos partes, digamos, porque también participan exportadores que quieren saber si ellos están comprando caro o comprando barato, digamos. En general esto aplica para la interfase entre productores y exportadores, digamos, ahí en esa interfase. Y es interesante porque permite renegociar los contratos futuros en función de información, buena información de mercado, digamos. Si yo vendí barato, bueno, en la próxima renegociación le voy a decir a mi exportador, mirá cómo me dejaste en la última venta, mejorame las condiciones, digamos, ¿sí? Es básicamente eso. Es muy potente para ir buscando precios de eficiencia, digamos, precios de equilibrio. Y el segundo caso es un programa del Gobierno Federal de Estados Unidos que es para manejo de riesgos. Ellos lo llaman así, para administrar riesgos, es para cubrir o proteger márgenes de tambos. Creo que ellos entienden, al igual que nosotros, que el eslabón más débil de la cadena son los tambos, que es el que está más sujeto a volatilidades de precios que lo puedan dañar. Entonces el programa que crearon es bastante simple, el productor se tiene que inscribir, si quiere, es voluntario, en un mecanismo que es como una especie de seguro, en donde se determina un margen y si los márgenes caen por debajo de ese nivel que ha sido determinado, se paga una determinada suma de dinero. Además es de protección de márgenes porque de alguna manera el productor se cubre frente a situaciones como las que mostraba en un gráfico anterior, caídas de precios internacionales de lácteos o subas de insumos, etcétera. Eso lo maneja el gobierno federal. También le mete componentes de subsidio. Si los márgenes caen muy, muy por debajo, es subsidio, o sea, ahí no hay prima, no hay que pagar nada. Entonces acá les traje dos mecanismos, dos ejemplos. Uno que es privado, que pueden llevar adelante las entidades gremiales como para defender sus posiciones, que no es de colusión, sino que es de cooperación, de intercambio de información, y este otro que es del Estado.
y que apunta a otro problema, que es este de cómo la volatilidad de precios se me mete en la cadena y me termina dañando al eslabón generalmente más atomizado, más frágil en términos financieros y con menos poder de negociación, que es el primer eslabón. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.